sentenciado por terrorismo, ¿no es cierto? Usted cuando tenía 22 años fue capturado con explosivos, según nos ha contado el general Anguamán, que en esos días estaba en la DIRCOTE, con documentos que lo vinculaban con otras personas vinculadas, incluso se le vinculó directamente a dos ataques con explosivos. La pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba en estos pasillos cuando de repente vemos a Pedro Castillo disolver el Congreso, ordenar la detención. Y acá estamos en esos días con Karina Noboa y al unísono dijimos, esto es un golpe de Estado, y salimos al aire a decir que esto era un golpe de Estado, que felizmente no fue obedecido por las Fuerzas Armadas y la policía, pero se dio instrucciones a las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, si eso no es un intento de golpe de Estado, ¿qué es? El abogado Wilfredo Robles Rivera, él es el abogado a quien el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se refiere como la fuente, es decir, a aquella persona que ha proporcionado la información en base a la cual se abre este proceso, se convoca al Estado peruano, se piden los argumentos de parte del Estado peruano y finalmente se concluye, porque es lo que concluye este grupo de trabajo, que supuestamente la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y este debía ser liberado e indemnizado. El problema es que eso no obliga a las autoridades, para empezar del gobierno peruano, porque no es el gobierno peruano el que tiene preso a Pedro Castillo, son las autoridades judiciales las que tomaron las decisiones, doctor Robles. Sí, los organismos de derechos humanos hacen una interpretación que abarca al Estado peruano en su conjunto. Exitosa. Por eso es que cuando hay evaluaciones de este tipo, por ejemplo en el Comité de Derechos Humanos de ONU, concurre el Estado peruano con los demás poderes e instituciones. Claro, pero ahora, por ejemplo, Walter Ayala ha presentado una medida constitucional, un amparo, un habeas corpus, ¿no es cierto? Diciendo sí, la detención de Pedro Castillo es ilegal y da como prueba de lo que dice o como argumento de lo que dice esta resolución o esta declaración del grupo de trabajo. Es decir, esto podría ser resuelto por un juez. Es decir, que un juez constitucional dice, sí, de acuerdo a lo que dice Ayala y la Corte y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, la detención es irregular y debe ser liberado. Eso podría ocurrir, en todo caso, esa es la carta que están jugando, entiendo. Los órganos constitucionales y también de la justicia penal podrían replantearse sus interpretaciones en base a lo planteado por el organismo de Naciones Unidas. Pero sin embargo no es que se tendría que necesariamente presentar, porque ya el Estado peruano compareció ante este procedimiento. Entonces lo que tendría que señalar el Estado peruano es, ¿va a acatar las recomendaciones o no las va a acatar? Y si no las va a acatar, ¿cuáles son sus razones, ¿no? Eso va a ser... Pero la Cancillería ha dicho, bueno, la Cancillería no ha hecho ni sí ni no. La Cancillería ha dicho, esto no es obligatorio. Claro. Esto no nos obliga a nada en términos prácticos. Pero además, el segundo capítulo es quién puede tomar una decisión de esta naturaleza. Insisto, ¿es un juez o son jueces los que han decidido que Pedro Castillo esté preso? Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba en estos pasillos cuando de repente vemos a Pedro Castillo disolver el Congreso, ordenar la detención. Y acá estamos en esos días con Karina Noboa y al unísono dijimos, esto es un golpe de Estado, y salimos al aire a decir que esto era un golpe de Estado, que felizmente no fue obedecido por las Fuerzas Armadas y la policía, pero se dio instrucciones a las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, si eso no es un intento de golpe de Estado, ¿qué es? Doctor Robles, ¿qué es? Bueno, o sea, ¿es una opinión, como dice el grupo de trabajo? Porque el grupo de trabajo hace referencia casi como que esto fue, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar. El problema es que el presidente opina que hay que cerrar el Congreso y el presidente opina, no, el presidente da instrucciones. Por eso a mí me parece... Un buen sector de la población, o dentro del cual confieso que estoy yo, hubiese deseado que sí tuviese respaldo, ¿no? Militar, pero los hechos demostraron que no tenían ningún respaldo y que previamente al mensaje no había porque no había digamos, establecido ningún nivel de planificación, de organización, de articulación. Entonces, pero eso no tenía cómo saberlo Pedro Castillo, porque resulta encima de todo que ahora lo hizo solo. O sea, él escribió el texto, él convocó a digamos, los camarógrafos y el equipo técnico para lanzar el mensaje, él hizo todo. Mentira, pues, mentira. Ya había otra gente que ha
participado con él en esta intentona y gente que le tiene que haber proporcionado información que le dé un mínimo de sensatez a esto, porque si no es un acto de locura. Es decir, alguien le dijo que por lo menos parte de las Fuerzas Armadas lo iban a seguir, porque esa tarde lo vacaban, porque Dina Boluarte ya lo había traicionado y Vladimir Cerrón también. Es decir, que todos iban a votar por su vacancia esa tarde. Y en la desesperación, golpe de Estado, que alguien le dijo que lo iba a apoyar un sector de las Fuerzas Armadas. Ahora resulta que él estaba solito, que todo lo hizo solo, que ni los que estaban en el cuarto al lado sabían nada. Es bien difícil de creer esa versión, doctor Robles. Bueno, si usted habla de acto de locura, un acto de locura no es punible. Y usted, como un periodista de larga trayectoria, ha podido ver en el Perú, y obviamente todos tenemos una noción básica de que un golpe de Estado es principalmente un acto con Fuerzas Armadas. Si usted me dice que supone o presupone o cree de que él a alguien le dijo que lo apoye, que lo asista para este mensaje, pero no es... No, pero si él salió en televisión ordenando, en cadena nacional, radio, televisión, en todos los medios, ordenándole a las Fuerzas Armadas y a la policía el cierre del Congreso, de todas las instituciones. Claro, lo que él pronunció fue que quedaba disuelto el Congreso, ¿no? Ya, pero ¿y eso qué es? ¿Una opinión? Pedro Castillo opinó que sería bueno pues cerrar el Congreso, ¿no? Mandó cerrar el Congreso a las Fuerzas Armadas. Bueno, es una posición política, ¿no? Creo que él, donde iba a las regiones que eran testigos del obstruccionismo del Congreso, porque tampoco nadie puede negar, y bueno, todos son muy drásticos con Pedro Castillo, pero nadie puede negar desde el primer día de su mandato fue objeto de demolición mediática en el Congreso, a nivel de Fiscalía. No hay presidente de la República que haya sido más atacado en los 200 años de República. Eso no se lo niego, claro. Pero yo siempre le pregunto a la gente que ¿qué querían ustedes? ¿Que la izquierda aplaudiera? Que la derecha, aplaudiera, se subiera en la mesa y decía, bravo, ganaron los zurdos. Eso no iba a ocurrir. Iban a ser, lamentablemente, por las características, la incomprensión que había de lo que era el fenómeno de Castillo, hubo lo que vivimos. Pero Castillo no estaba preparado para gobernar, su gobierno era una alianza que nadie entendía nada, una repartija de ministerios. Es decir, o sea, no fueron solo los ataques de la derecha los que debilitaron a Castillo, fue sus propias incapacidades y limitaciones, la fragilidad de la alianza que lo sostenía. O sea, no se le puede echar la culpa a los otros por sus propias ineptitudes. Bueno, en realidad habría que ver en 200 años de República quién estuvo realmente preparado para gobernar, ¿no? Porque es lo que ha quedado del país, ¿no? Una situación de atraso, una situación... Ya, pero todo lo que usted está diciendo va en la dirección de que era justificado el golpe de Estado. Que eso sí fue un golpe de Estado, solo que no fracasó, es discutible, pues, porque no lo siguieron. El golpe de Estado tiene un componente principal y es contar con una fuerza armada. Ya, pero eso es o por último, con una fuerza paramilitar. Pero eso es una discusión pues para abogados, o sea, para los ciudadanos, y para lo que dice la Constitución es que tú no puedes interferir en el funcionamiento de organizaciones como el Congreso. Pero no y con ese acto lo hizo o lo pretendió hacer. Su solo discurso ya fue una ruptura del orden constitucional. Y merecía ser vacado de la presidencia de la República. Pero ¿cómo se rompió? Ahora, si merecía ser vacado, no merecía ser vacado, eso también obedece a un debido procedimiento. Si es que los que detestan a Castillo... ¿Qué debió pasar ahí? ¿Qué debió pasar ahí? La policía debió detenerlo porque era un acto en flagrancia. O sea, estaba dando un mensaje diciendo disuelvan el Congreso. Entonces, en vez de disolverlo, lo agarras en Palacio y ¿qué? Lo llevas al Congreso de la República para que el Congreso decida qué hacer con él, ¿o no? El acto en sí mismo no constituye delito. El acto de la lectura no puede incomodar al sector que quería sacar a Castillo. Exitosa. No tanto porque no esté preparado, sino que simplemente hay un protocolo, hay un lineamiento de quienes siempre han manejado la política y la economía en el Perú, de que un profesor rural, un chacrero, no puede sentarse ahí. O sea, digamos, nos está demostrando de que lo escrito en todas las constituciones y en la última también, de que todo peruano es igual ante la ley, todo peruano tiene derecho de elegir y ser elegido, no es cierto. O sea, hay determinados peruanos que pueden ser elegidos y hay determinados peruanos que no. Y hay una constitución no escrita que es con la que se maneja el país. Entonces, Pedro Castillo era incómodo y desde el primer día. Porque ni siquiera... pero una vez más, doctor Robles, ya, está claro. La derecha no quiso aceptar el resultado, ¿no es cierto? El gobierno de Castillo fue sometido a asedio, ¿no es cierto? Con la amenaza de vacancia y con el tiro al ministro, que era el deporte favorito en esos días de la oposición.
¿Y el gobierno qué? ¿Era manco? O sea, Pedro Castillo no podía reconocer que estaba en un país dividido y que el origen de su propio liderazgo partía de un descontento que debía ser resuelto con medidas efectivas que le cambiaran la vida a la gente. O sea, ¿usted cree, doctor Robles, que si el gobierno de Castillo hubiera sido mínimamente eficiente, la derecha hubiera tenido alguna posibilidad de acabar con él? Pero por supuesto que no. O sea, Sí. fueron sus propias limitaciones y sus propios errores los que lo pusieron finalmente donde está. Cientos de proyectos de ley y que nunca se pusieron ni a consideración del Pleno, del Congreso, de la Comisión Permanente y tal, y muchos ni siquiera a nivel de comisiones, me indican... Bueno, haces de que cuestión de confianza puedes y atribuirle. vuelves a hacer cuestión de confianza y vuelve, pero no lo hizo y dejó que pasara el tiempo hasta que le quitaron la posibilidad de aplicar las cuestiones de confianza. Es decir, es su propia responsabilidad. El quitarle la... Es decir, lo hizo después Mario, La el expresidente Vizcarra, ¿no? La abrogación de la cuestión de confianza ocurrió a 3 meses de que Pedro Castillo. Algunos siempre ha habido la costumbre de esperar los 100 días, ¿no? Darle 100 días de tregua a un presidente recién elegido. A Pedro Castillo no le dieron un solo día, don Nicolás. Entonces, en realidad esto no es en realidad un litigio penal, sino Político. se ha llevado ahí Ya, ahora, esa vayamos contienda entre dos a lo... partes en el país. Ahora, vayamos esa al... contienda sigue, por eso que Ahora, en segunda vuelta tenemos los resultados. es importante, porque lo es, doctor Robles, saber quién es usted. Usted fue sentenciado por terrorismo, ¿no es cierto? Usted cuando tenía 22 años fue capturado con explosivos, según nos ha contado el general Anguamán, que en esos días estaba en la DIRCOTE, con documentos que lo vinculaban con otras personas vinculadas, incluso se le vinculó directamente a 2 ataques con explosivos. Yo Yo no quiero ser impertinente, pero usted ha perdido una mano, ¿no es cierto? Sí. ¿Y la perdió por manipular explosivos? No, es totalmente falso. Eso Se lo llama un accidente pregunto, de trabajo. no quiero... En el proceso penal se ha establecido que eso fue producto de un accidente de trabajo y no fue el motivo de mi detención. Entonces, y es más, cuando dentro de mi detención y con posterioridad se hace todo un proceso, nunca establecieron cuáles eran los actos, como miles de peruanos que fueron afectados por detenciones. O sea, usted dice que usted no era miembro de Sendero Luminoso ni colaboraba con ellos. Porque lo que me imputan eran actos. Entonces se llega al juicio oral, pero cuando lo detienen habían explosivos. no había ningún explosivo. Usted puede ver, está en mi acta de registro personal, yo no portaba ningún explosivo. Entonces, ¿por qué lo sentenciaron? Si ya era... No, y eso es otra de las falacias. Pero por eso se lo pregunto. Nunca he sido sentenciado. He sido absuelto por una sala, ¿no?, de antiterrorista. En esa absolución justamente se determina que no había algo concreto de lo cual me acusaran. Pero usted estuvo 12 años preso, ¿no? Sí, como miles de peruanos, que incluso hasta con comisión de indultos, etcétera. A mí me ofrecieron de que me tomara eso, pero yo dije al padre Nacier, prefiero esperar de que algún día se me haga justicia. Y se me hizo justicia, una sala analizó todo. O sea, esto. nunca fue usted el camarada Aldo que señalaba No, es totalmente falso, eso lo puso la DIRCOTE, como le ponía a miles de personas, le ponían esos temas, ¿no? Entonces, es más, ¿no? Es más, con esa acta de registro personal en la que a mí no me encuentran nada delictivo, no sé, se olvidaron de sembrarme tal vez. La cosa es que se hizo un juicio oral, yo fui absuelto, la Fiscalía y la Procuraduría estuvieron de acuerdo con mi absolución y no impugnaron la sentencia absolutoria. Esto se elevó en consulta a la Corte Suprema porque la norma lo ordenaba y la Corte Suprema verificó, incluso amplió los criterios por los cuales mi caso había sido arbitrario. Y se confirmó la absolución, y el vocal ponente de esa ejecutoria suprema ha sido nada menos que el doctor Javier Villestein, que nadie puede decirle, pues atribuirle de que él es proterrorista, ni mucho menos. Ahora, sin embargo, ¿qué piensa usted de Sendero Luminoso, del Movadef, por ejemplo, que es un organismo generado por Sendero Luminoso, ¿no es cierto? ¿Usted firmó por la inscripción del Movadef como partido político? Bueno, sobre la firma de planillones, yo, digamos, porque asumo defensa de sectores que son criminalizados por protestas sociales, en varias ocasiones me han alcanzado planillones, ¿no? O sea, sí ha firmado, entonces usted apoyó.
Sí, es probable que haya firmado. Sí, pero no es probable. No, O es que sea, nadie- firmar un planillón, viene, me pues, pasaron a hacer- un planillón, lo firmé. Sí, o sea, sí he es un firmado, hombre pues, informado que ha planillones pasado para 11 años en la cárcel. acciones es de decir. inconstitucionalidad, para diversas cosas, ¿no? Incluso una vez... ¿Y qué piensa usted de Abimael Guzmán y de Sendero Luminoso? Bueno, el señor Abimael Guzmán ya tenía una sentencia condenatoria que la ha cumplido. ¿Pero qué piensa sobre su rol en la historia? Bueno, su rol en la historia es que desata una situación de violencia en el Perú que ha tenido. Pero usted condena entonces a Abimael Guzmán Bueno, que yo no soy una sala penal. La sala como penal lo persona, condena. pero como persona, como ciudadano. Bueno, como ciudadano, ¿qué Pero le está puedo decir? costando. No debería ser tan difícil. O sea, ¿cómo no condenar a una persona que provocó, porque fue su decisión la que provocó la muerte no solo de terceros, de su propia gente, cuando él estaba cómodamente dirigiendo todo desde una casa en Miraflores o en Chacarilla? Bueno, no sé dónde? todo acto que vulnere la vida, vulnere la libertad de las personas es condenable, ¿no? Y en este caso... Usted tanto sí por el lado- condena, sí condena a así Abimael como Guzmán. Sí, así como condeno los crímenes que ha cometido el Estado. Pero le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Pero no sé si ese es el, No, pero el es tema, ¿no? pero- es que en realidad es parte de una técnica, No es como se ninguna- habla de una técnica para desacreditarme. Es que O no, sea, pero es ¿por que qué no, lo, es que no. pero ¿por qué lo voy a por qué voy No, a es que eso- desacreditar lo que usted cuente, su historia personal, y que usted tenga la oportunidad de decir lo que está diciendo ahora y que yo le pregunte con toda legitimidad Sí. si usted simpatiza con el Movadef No. o usted le parece bien lo que hizo simpatizo, Abimael Guzmán? ¿Cómo no va a ser simpatizo, importante es más, he si sido usted fue objeto- acusado de ser parte de la Es organización? más, he sido objeto de críticas pues, de muchas personas o ataques de personas que integran, ¿no? ese organismo. Ahora, Pero- ¿qué es lo que esperan ustedes con esto? Es decir, que el presidente Balcázar, que todavía está en ejercicio hasta el 28 de julio, le dé la gracia presidencial, o la estrategia de Walter Ayala, que como hay una resolución del grupo de trabajo que no obliga, pero que sí es una referencia, que según dice Balcázar, crea un contexto, ¿no es cierto?, podría admitirse una medida constitucional y liberar a Castillo. ¿Ustedes creen que eso puede pasar? Lo ideal sería que el Estado peruano, a través de su más alto representante, que es el doctor Balcázar, emita un decreto supremo acatando las recomendaciones. No, es lo pero ideal. es que pero acatar, ideal. pero acatar no tiene por qué acatar, porque esto no es acatable. Esta opinión la tomo en cuenta, me parece razonable, sí, la tomo en cuenta, no estoy de acuerdo, no. Pero no es que tiene que acatar. O sea, esto no es una sentencia que obliga al Estado peruano a nada. No, pero- Obliga a tomarla en cuenta a la hora de tomar decisiones, nada más. Sí, pero el informe, la decisión, le pide al gobierno, le hace una petición. Y el ya- gobierno puede decir que sí o que no. Por eso, Pero eso usted yo dice, digo que lo ideal... dice que lo Balcázar ideal- tendría que acatar. Balcázar es abogado y experimentado. Por ha eso, sido- no, yo le o digo sea, lo ideal. Él sabe. Lo de ideal dentro del respeto del derecho internacional de los derechos humanos sería que lo acate, que acoja esas recomendaciones y las aplique. Ahora usted me dice ya la realidad política, ¿no? Ahora, ¿y qué va a Que la hacer? realidad ¿Y qué va a política, hacer pues, Castillo si logra ser liberado? ¿Va a ir a México? ¿Se va a quedar acá? Bueno, es que yo estrictamente lo que he sido llamado para asumir la defensa, yo no puedo trazarle o tampoco soy, digamos, quien ingiere en su actividad política, ¿no? Él desde ya ha sido, puedo observar que está consagrado como un líder social, ¿no? Por mucho que incomode a ciertos sectores, no solo de la derecha, ¿no? Está consagrado, o sea, la población... O sea que hay sectores de la izquierda a la que también incomoda a Castillo. La Sí, derecha a usted la que mismo le me ha llaman dicho cómo caviar. fue la izquierda. apuñalado el 7 de diciembre, ¿no? O sea, usted dice, ahí están los votos de Cerrón, Y de Verónica y el voto de Mendoza, Roberto Sánchez. saludando que a, ya se olvidó. saludando a Dina Roberto Boluarte. Sánchez era ministro y dijo, yo no tengo que ver, yo no sé nada del golpe. 1, número 2, votaron por la vacancia, se abstuvo, no se opuso. Y 3, condenó al golpe de Estado. Con esa, incluso, vamos a rescatar el archivo, creo que con esas palabras, o la ruptura del orden constitucional, algo así dijo. Roberto Sánchez, no Dina Boluarte ni Cerón, Roberto Sánchez, señor, que después se puso el sombrero, porque le daba votos y nada más. No sé si esos son amigos, pero en fin. Amigos Bueno, que merezca la pena tener. En política puede ocurrir de todo, ¿no?
Y en política puede ocurrir de que por intentar representar a la gente más humilde, ser el más humilde, simplemente termina preso, y eso es lo que ha pasado con el presidente Pedro Castillo. No puede, pero por eso no está preso porque intentó romper el orden constitucional. Pero Sí, ¿dónde porque está? ¿Dónde el se camino rompió? pudo ser otro siempre. No, es que ¿dónde se rompió, no? En el momento que da un mensaje a la nación y dice: disuelvo el Congreso, ordeno a las Fuerzas Armadas que tomen las instalaciones, Pero no hubo que ninguna metan presa a la ruptura. fiscal de la nación, No, pero porque no le hicieron caso. No, la ruptura, me O dice, sea, pero ¿cuál ruptura? Que desde el punto de vista penal, Más bien lamentablemente la nuestra ruptura legislación. del orden constitucional se dio cuando arrestaron a un presidente en funciones, estaba investido de prerrogativas. No existía Sí, una norma debieron que la trasladarlo autorice al a la Congreso, policía. pero no sé. Claro, Eso incluso no cambia no podían. O sea, lo que tenían es que invitarlo a acudir al Congreso. Señor, estamos convocando emergencia por el mensaje que acaba de dar usted. Ya, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que el informe del grupo de trabajo no dice nada en realidad sobre eso. Sí. No, es que Sí, no lo sí. dice, lo El dice en el derecho al sentido de juicio que penal. todo el tiempo, el tono del informe del grupo de trabajo es que es una víctima. Y no hace ninguna crítica siquiera No, a su no, es gesto que- de convocar a cerrar el Congreso. No, por es que Dios. el grupo de Está trabajo- rompiendo el orden. No, es Para que el grupo de están trabajo no es tema. confundiendo. Es opinión. No, es que el grupo de trabajo, claro, ellos pueden desear de que esté dentro de las consignas políticas